Bien, fue un día maravilloso hoy en Tyler. Habían dos personas que decidieron ser bautizadas y alabamos el nombre de Dios. Prediqué con la bata prácticamente puesta de bautismo, con el traje de bautismo. Y aquí en esta figura que tal vez nosotros tenemos, no se puede identificar mucho, pero esto viene simbolizando a Jesús cuando allí fue bautizado, y dice que una paloma descendió del cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pero yo pregunto, ¿quién no quisiera recibir un milagro? Yo estoy convencido de que todos en algún momento hemos sentido esa necesidad. La palabra milagro se traduce como algo sobrenatural, es como así lo define el diccionario, como un milagro, como un evento realmente sobrenatural donde directamente Dios actúa. Y yo me pongo a pensar que en la Biblia hay muchos milagros que se hicieron. Ejemplo, cuando Moisés estaba en Egipto, Moisés frente a Faraón hizo que su vara se estuviera en el piso, lanzó su vara, se convirtió en una serpiente. También los magos que habían allí intentaron imitar el mismo milagro. Por eso hay veces que tenemos que tener muchísimo cuidado al pensar de dónde viene el milagro. Y la palabra de Dios bien lo dice, que aquellos que guardan los mandamientos de Dios, estos espiritistas también hicieron un milagro, pero la serpiente de Moisés se comió a estas pequeñas serpientes, dando a entender que los milagros de Dios son mucho más poderosos que los milagros que el enemigo pretende hacer. Yo recuerdo no hace mucho tiempo, hace 30 años, no hace mucho tiempo, casi 25 años, en mi país llegó toda aquella revuelta de pentecostales y predicadores que decían hacer milagros, que levantaban la mano, que oraban, y entonces había uno que era especialista en milagros de las muelas. Imagínense, en mi país prácticamente la dieta es carbohidrato y azúcar. Casi todo el mundo se llenó la iglesia y aquel predicador levantando las manos para hacer el milagro. Y entonces sí, dice que hacía milagro, y entonces la curita en la muela era una cruz, en forma de cruz. Y yo nunca lo vi ni creí en eso, pero lo que sí sé que Cristo no remienda. Cristo, si va a hacer un milagro, te hace la muela, te la hace nueva. Y entonces es la diferencia que hay entre estos milagreros y los milagros que realmente hace Jesús. El objetivo del tema es mostrar que Dios en su misericordia nos toma en cuenta, hermanos. Yo estaba analizando en la palabra de Dios muchos ejemplos de milagros y casi todos el hombre ha intervenido. Tenemos que tomar en cuenta tres palabras importantes. La primera es los detalles de un milagro de un ser completamente omnipotente, y este ser es Dios. Dice allí en Job capítulo 33 versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente, ¿qué me dio? ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo Job. Génesis 48:13, el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo. Salmo 91:1, casi todo el mundo lo sabemos. De Jehová es el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo las sombras del Omnipotente. Es importante que nosotros comprendamos que en el elemento de los detalles de un milagro, Dios siempre interviene. ¿Quién más interviene? Interviene el ser humano, pero el ser humano muchas veces impotente, y es diferente la palabra, de omnipotente y impotente. Estábamos dando la clase allí de Focus, y me quedé con esa palabra porque hablábamos cuántas veces nosotros como pastores nos podemos sentir impotentes. Y entonces la solución siempre se da. Pero cuando iba de camino a casa, llegó a mi mente esta frase: la impotencia o el ser impotente genera dependencia
de la omnipotencia. ¿Lo pueden repetir conmigo? La impotencia genera ¿qué? Dependencia de la omnipotencia. Cuando nosotros nos sintamos impotentes, es la posibilidad que tenemos de confiar en un Dios completamente omnipotente. Pero el ser humano no solamente es impotente, sino que también tiene la característica de ser dependiente de Dios. Y por eso es que Hebreos, Pablo, cuando escribe a los hebreos, dice en el capítulo 2, versículos 6 y 7, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Primeramente está Dios, después estamos nosotros como seres humanos impotentes, dependientes de Dios, pero el tercer elemento o detalle en el milagro es objeto neutral inerte. Y no quise poner ningún texto, tal vez confirmando esta idea, porque no es importante. Yo pregunto, ¿qué importancia puede tener este papel? No tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Y prácticamente, si yo no lo tomo, pasa por inadvertido. ¿Qué importancia puede tener esta caja? Bueno, esta sí, porque guarda papeles. Pero igual, si yo no la tomo, es decir, que los objetos neutrales, inertes, en primer lugar, no tiene vida por naturaleza, son cuerpos muertos. En segundo lugar, que no tiene vida por haberla perdido, una persona que muere. En tercer lugar, sustancia o materia que carece de la capacidad de provocar reacciones químicas. Un cuerpo inerte es inactivo e inmóvil. Y por último, un cuerpo objeto neutral inerte está en un estado de hacer poco o nada. Ahora, ¿ustedes creen? La pregunta que hago en esta tarde es la siguiente: ¿en cuál de estas tres condiciones o elementos del milagro quisiéramos estar nosotros? ¿En cuál de los tres? ¿Como omnipotentes? ¿Creen que nosotros podemos ser omnipotentes? ¿Quién cree que podemos ser omnipotentes? ¿Como seres humanos impotentes? Bueno, ahí casi todos estamos, ¿no? ¿O quién quiere ser un objeto neutral inerte? ¿A quién le gusta que lo utilicen? ¿A quién le gusta que lo manipulen? ¿A quién le gusta ser usado? Una de las cosas más feas que a alguien le puede pasar es ser usado. Y tristemente, yo recuerdo cuando era joven, tendría tal vez unos 14, 15 años, yo estaba en esta condición, impotente. Y entonces yo dije, pero ¿qué sentido tiene que yo sea adventista del séptimo día? Sí, voy a la iglesia porque prácticamente me obliga. Oro porque mi mamá me obliga a hacerlo. Venga, arrodíllate conmigo aquí. Pero realmente no siento nada por eso. Sin embargo, llegué a entender algo. Entendí que Dios tenía un plan conmigo y entonces me puse a estudiar. Y dice el mensaje para los jóvenes que nunca nosotros dejemos en nuestra impotencia ser juguetes del diablo. ¿Saben ustedes un carrito de control remoto que fácilmente es controlado? Muchas veces, cuando uno está en su impotencia, no dependiendo de un Dios omnipotente, uno simplemente se convierte en un objeto neutral inerte. Ahora, Dios no quiere que nosotros estemos en esa condición, de ninguna manera. Dios desea que realmente nosotros estemos en esa condición. Ustedes dirán, pero es posible que yo pueda ser un ser omnipotente. ¿Qué creen ustedes?
¿Creen ustedes que nosotros podemos ser seres omnipotentes? En esta tierra no. Vamos a ver lo que dice la sierva de Dios. Dice, aquellos que consagran cuerpo, alma y espíritu a Dios recibirán constantemente nueva dotación de poder físico. Esto lo dice la sierva de Dios. ¿Creemos en ella? Levanten la mano. Creemos en la sierva de Dios. Aquellos que consagran cuerpo, alma y espíritu a Dios recibirán constantemente nueva dotación de poder físico. Es decir, cuando tú te levantas por la mañana, en vez de irte corriendo al trabajo, en vez de irte corriendo a hacer actividades seculares, en vez de irte corriendo, no sé, al mercado, al Walmart, si tú en la mañana lo primero que haces es entregar tu vida al Espíritu de Dios, entonces hay una promesa, tú recibirás constantemente nueva dotación de poder físico. Dice ella aún más, mental y espiritual. Inteligente esta señora, ¿verdad? Inspirada por Dios. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo le da aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo, por obra sus energías más sublimes en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina acude en ayuda en la obra de salvar almas. ¿Quién dice esto? Por la cooperación con Cristo somos hechos completos en Él y en su debilidad humana quedamos habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. ¿Qué dicen a eso? ¿No lo creen todavía? Están mirándome como con ojitos así como diciendo, pastor, ¿qué está diciendo? Hermanos, cuando nosotros participamos de la obra de Dios, cuando nosotros participamos de la obra de la evangelización, dice ella que nosotros estamos habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. Muchas veces estamos caminando despacio, tocando una puerta para dar un estudio bíblico y nadie lo sabe. Y muchas veces decimos, si el pastor supiera lo que estoy haciendo. Pero en ese momento uno no piensa así. Uno en ese momento cuando toca una puerta para dar un estudio bíblico, uno lo que está pensando es en la salvación de un alma. Y eso trae un gozo y una alegría. En ese momento cuando tú estás tocando esa puerta, cuando esa persona te abre y te deja entrar y tú comienzas a explicarle la Biblia, tú estás haciendo las obras de la omnipotencia. ¿Ustedes no se han dado cuenta de algo? Las personas que más trabajan en la obra misionera poco envejecen. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo me he fijado en personas que hacen obra misionera constantemente, poco envejecen, poca enfermedad, hasta pocas canas, porque están haciendo las obras ¿de qué? De la omnipotencia. Ahora tú me dirás, pastor, yo no estoy capacitado, yo no estoy habilitado para hacer eso. Sí estás capacitado, sí estás habilitado, porque aún los ángeles quisieran hacer la obra de la omnipotencia y no pueden, porque esta obra de la omnipotencia, de salvar, de predicar el evangelio, Dios lo ha dado al hombre, porque el hombre conoce el pecado, el hombre ha caído. Los ángeles no han caído, y por muy perfectos que sean, el explicarles a los seres humanos la Biblia, nunca le podrán explicar el efecto del pecado en sus propias vidas. Si esto no nos ha llegado a entender que estamos capacitados para hacer las obras de la omnipotencia, yo les quiero mencionar lo que dice Mensaje para los Jóvenes en la página 70, el párrafo 2. Dice,
Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llegamos a ser omnipotentes. ¿Qué les parece? ¿Les gustó eso? Entonces estamos habilitados para hacer la obra de la omnipotencia. ¿Qué creen? Gloria a Dios. Ejemplos de milagros. Cuando Cristo estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿cuántos días hacían que Lázaro estaba muerto? Vamos a buscarlo allí en San Lucas capítulo, San Juan capítulo 11. 4 días de muerto. Ya no había esperanza, ya este hombre estaba oliendo mal, estaba descompuesto completamente, ya hedía. Dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El elemento omnipotente aquí está representado en la figura de Jesús. El elemento humano tal vez sea Marta y María, que estaban confiadas en Jesús, y Lázaro como beneficiario de este milagro. Pero había una piedra que estaba obstruyendo el paso y el milagro que Jesucristo quería hacer. Y hay muchas veces que en nuestra vida hay piedras que nosotros necesitamos quitar. Hay muchas piedras que son elementos inertes que no permiten que nuestra vida completamente sea entregada a Dios. Y Cristo mismo dijo, ¿quiten qué? Quiten la piedra. Y entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Otro ejemplo de milagro fue cuando Dios abrió el Mar Rojo. Hay un elemento inerte. ¿Cuál es el elemento inerte? La vara. ¿Quién es el ser humano impotente, dependiente de Dios? Moisés. ¿Y quién fue el que realmente abrió el Mar Rojo? Y extendió, Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios hizo el milagro, y el Mar Rojo se abrió, y el pueblo de Israel pasó en seco. Otro milagro que nosotros podemos ver es la multiplicación de los panes y los peces. Había un niño que tenía 5 panes y 2 peces, según San Marcos capítulo 6, versículo 4. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y no solamente alcanzó, sino que sobraron 12 cestas llenas. Entonces, el elemento inerte podemos decir que son los panes y los peces. Jesús como ser omnipotente y los discípulos como seres impotentes, porque Jesús mandó a los discípulos que le dieran de comer a la multitud, más de 10,000 personas. Pero yo pienso que el mayor de los milagros es el bautismo. Este es el bautismo del Señor. En Lucas capítulo 3, versículo 22, Cristo mismo lo pudo decir, lo escuchó de su Padre cuando dijo el Padre, tú eres muy querido, tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. No solamente descendió la paloma, símbolo, el Espíritu Santo, símbolo de la paloma, no solamente Jesús abrió sus brazos al cielo, sino que el cielo se abrió y se escuchó la voz de su Padre.
Pero el mayor de todos los milagros que nosotros hoy podemos hacer es el de la predicación del Evangelio, según Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El jueves pasado, el martes, yo estuve aquí el martes, ¿no? Yo estuve el miércoles, el jueves no. Pero el jueves en la tarde yo tenía, algo me decía, sal a hacer visitas, y ya tenía varias casas identificadas para visitar. Cuando iba manejando estaba lloviendo. A mí no me gusta así, a mí cuando está lloviendo no me gusta salir, muy peligroso. Y estaba lloviendo y hacía frío. So, muy fácilmente el agua se podía convertir en hielo. Y entonces, cuando iba manejando, Dios me dijo, llégate hasta casa del hermano Molina. Y dije, pero tal vez ni esté la señora para trabajar. No se pone a pelear con el Espíritu Santo. El final no tiene que ir. Está trabajando el hermano. Y él debe estar también, debe estar él solo en la casa. Si él está solo, a mí me hace falta hablar con la mamá, con la esposa de él, tal vez con la hija, que la otra vez había ido a su casa. Y el Señor me dijo, llégate a casa de Molina. Bueno, ya llega un momento en que uno solamente lo que tiene que hacer es desviar, irse para allá, no puede hacer otra cosa. Y me fui para allá y parqueo mi carro y toco a la puerta. Y cuando toco a la puerta, me abre la muchacha. Y dije, ay, esta era mía, y entonces pasé y pregunté cómo estaba la niña más chiquita también, cómo estaban todos. Y entonces dice la madre de la casa, ay, pastor, hemos estado muy mal. Entonces me dice Abigail, pastor, yo estuve en el hospital. Estuve en el hospital apenas, ayer prácticamente salí, ayer el miércoles. Y dije, pero ¿qué te pasó? Dice, estuve asistiendo a la campaña de Pastor Cuyón durante 3 noches. Pero después de esto me enfermé y empecé me enfermé, me ingresaron al hospital. Y los médicos, cuando llegué al hospital, ya no contaban conmigo. Y le dijeron a mi mamá de mi gravedad. Y yo lo único que hice fue orar. Y dije, Señor, si tú quieres, haz un milagro. Y fíjese, nosotros podemos estar viviendo de una manera así inerte. Ella, aunque nació en la iglesia, prácticamente decimos nació en la iglesia porque sus padres son adventistas. Ella iba al departamento de cuna, al de jardín de infantes, a primarios, a menores, pero después cuando creció simplemente vivía como ella realmente quería. Los padres le decían, vamos a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia, voy con mis amigos, como un objeto completamente inerte. Sin embargo, ahora ella entendía que Dios estaba tratando la manera de incorporarse a su vida, pero ella entendía que era un ser humano completamente impotente. Y en su impotencia oró al Señor y le dijo, Señor, yo te pido que me des una oportunidad y hagas un milagro. Y entonces cuando ella me decía esto, sí empezó a llorar. Yo dije, no te pongas así. De todo modo ya quieres arreglar tu vida con Jesús. Se necesita. Dice, mi hermana me está ganando, porque mi hermana dice que se quiere bautizar. Mi hermana estaba pequeña, está pequeña, y llamo a la hermanita y le pregunto, ¿usted quiere bautizar? Y dice, sí, pastor, yo quiero bautizar. Le pregunté, ¿tú amas a Jesús? Dice, pastor, yo amo a Jesús. Le pregunté, ¿qué haces de noche? Todas las noches yo gracias a Jesús. Entonces, más yo robo a la muchacha. Y entonces, digo, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Ya Jesús te dio la oportunidad, ya Jesús, el ser omnipotente, hizo el milagro de concederte la vida. Tú, si Dios no hubiese hecho el milagro, tú simplemente no hubieses estado aquí ahora. Y entonces ella me dice, pastor, yo me quiero bautizar también.
Y gloria a Dios, les dije, bueno, lo único que tienen que llevar es una mudita de ropa de más y el sábado las estoy bautizando. Y hermanos, el gozo mío mayor de hoy es no solamente estar con ustedes, ¿no? Porque pastor, el gozo mío fue que cuando estábamos allí en la iglesia, ya al final, yo mando a pasar tanto a Anaín como también a Anaí, y mandé a pasar a Abigail. Y Abigail me dijo, pastor, yo único que quiero que cuando me bauticen me canten el himno Sumérgeme. Hermano, eso fue impresionante. El Espíritu Santo descendió en ese momento. Ella comenzó a llorar y comenzó a llorar, pero de una manera desesperada. Y entonces toda la iglesia comenzó a cantar, sumérgeme en el río de tu espíritu. Todo el mundo cantando, ella llorando. Se le acercaron algunos hermanos, algunos jóvenes, la abrazaron. Eso fue realmente impresionante. Eso fue lindo, 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 lindo. Y ella me decía a mí, pastor, yo no quiero fallarle a Jesús. Yo si me bautizo, yo quiero ser fiel a Jesús. Y así fue. Terminamos hoy bautizándola a la niña y bautizando a Abigail en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, después que se bautizó, qué alegría había. Ella me abrazó, pastor, ahora sí estoy completamente feliz. No te sorprenda de algo. No podemos sorprendernos. Cristo es el ser omnipotente. Pero Cristo también pasó por un momento de impotencia cuando estaba en este mundo. La lectura bíblica que se leyó en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cristo es el Dios omnipotente. Cristo es el Dios omnipotente. Cristo es el ser humano que se hizo impotente porque se convirtió en un siervo, alguien que estaba lavando los pies de sus propios discípulos. Cristo no solamente fue un ser impotente, sino que dice también, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, al Cristo morir en la cruz del Calvario, Cristo estaba tomando sobre sí esa cruz, que hasta ese momento era la cosa más odiada. Cuando le decían a alguien, vas a ir a la cruz a morir, todo el mundo temblaba ante el miedo, porque la persona que era colgada en ese madero realmente sufría mucho. Lo clavaban. Yo estaba haciendo una investigación acerca de esto, que tal vez en otro día les voy a hablar acerca de la cruz, cómo fue ese momento de crucifixión. Pero un elemento, solamente les puedo decir que el clavo que atravesaron las manos de Jesús más o menos era de este tamaño. Yo le busqué a mi esposa en la casa, estábamos comentando acerca de esto, y el clavo que atravesó los pies y las manos de Jesús más o menos era de este tamaño. Tal vez en otro momento yo voy a hablar acerca de esto. Pero no solamente era doloroso porque atravesía los tendones de las manos y de los pies, sino que dice que cuando la persona estaba allí colgando, muchas veces se sentía tan incómodo que moría prácticamente desangrado. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Y entonces Jesús, como dice aquí la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dio un gran ejemplo, porque Cristo no solamente es el Dios omnipotente, se sintió impotente al no querer tomar aquella copa, pero sin embargo llegó hasta lo más profundo de este mundo, y todo con el propósito de mostrarnos la salvación y la vida eterna. Tal vez Dios
En este nuevo año que comienza, Dios nos está haciendo un llamado y Dios nos está diciendo, no seas un objeto neutral que seas manipulado por el enemigo. Tal vez puedes llegar a estar en la omnipotencia, en la impotencia, pero yo quiero que tú subas un poquito más. Yo quiero que tú estés a mi nivel, yo quiero que tú participes junto conmigo del plan de la salvación. Yo quiero que tú seas mi instrumento. Y no eres mi instrumento para manipularte. No vas a ser mi instrumento para hacer simplemente lo que yo diga y nada más. No, yo quiero ser tu amigo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo, yo quiero realmente ser tu amigo. Yo quiero que tú estés participando, aunque eres un ser mortal, pero mi sangre te ha redimido para que tú participes de las obras de la omnipotencia. Hermanos, en este año, ¿en cuántos momentos nosotros nos hemos sentido impotentes? Tal vez en nuestra relación con nuestros hijos, tal vez en nuestra relación de hogar, tal vez en nuestra economía, tal vez en nuestro trabajo, tal vez aún aquí, hasta aquí en la iglesia, tal vez con las funciones que Dios nos ha mandado a realizar. Pero ¿sabes qué? Dios te está llamando para que tú hagas la obra de Él. Dice, los seres celestiales trabajarán con el agente humano que con fe decidida busque esa perfección de carácter, que logrará la perfección en la acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra, estoy a tu mano derecha para ayudarte. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos desean en este nuevo año que pronto va a iniciarse a decirle, Señor, aquí estoy yo para hacer las obras tuyas? Señor, capacítame para hacer las obras de la omnipotencia. Quisiera ver en pie aquellos que quisieran así decididamente decirle, Cristo, ya tú lo hiciste todo por mí. Tú desde la omnipotencia descendiste a ser al convertirte en un ser humano, pero no solamente te convertiste en un ser humano, sino que bajaste aún más y moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero responderte, Jesús, diciéndote, yo quiero trabajar para ti. Vamos a ver. Señor y Padre, gracias, muchísimas gracias, porque realmente tú nos amas. No solamente nos amas, sino que en tu gran misericordia cuentas con nosotros para ser habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. Padre, toma nuestro corazón, toma nuestras manos, toma nuestra mente, toma nuestros pensamientos, toma nuestros pasos, aún nuestras palabras. Moviliza todo nuestro ser, Señor. Queremos trabajar contigo, Dios. Queremos ser tus amigos, queremos ser tus compañeros. No queremos simplemente vivir un cristianismo de pura letra, no queremos vivir un cristianismo o adventismo tradicional, queremos vivir un adventismo actual en correspondencias a las demandas de las necesidades reales espirituales que presenta el hombre actualmente en esta ciudad. Por lo tanto, Señor, que tu Espíritu Santo nos aparte para la buena obra que quiera hacer con nosotros. Que seamos tus verdaderos discípulos. Que vivamos para ti y entonces todas estas lindas promesas que tú has hecho para nosotros, que puedan ser atesoradas en nuestro corazón. Bendícenos, Señor. Bendícenos en lo que queda de este fin de año. Capacítanos también para iniciar el año 2015 haciendo tu obra